A ver, cámaras. A ver, cámaras. Dionisio Galloso, Hidalgo, María Usuriaga, Reyes, Javier. Oye, vamos a esperar ya. A ver, un minuto. A ver. Vamos a mandar el mensaje. Y ya estoy. A ver, prenda su cámara. Muy bien, comenzaremos ya para ganar tiempo con los que están. A ver, Gallos, tu cámara. Sí, a ver, Dionisio, Galloso, Hidalgo. ¿Ya? Muy bien, el día de hoy vamos a ver prácticamente los concilios, ¿ya? Los concilios del Vaticano II. Los concilios del Vaticano II. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar alguna vez qué es concilio? ¿Han escuchado hablar? Creo que no, ¿no? A ver, ¿qué dicen por acá que están escribiendo? A ver, buenos días. Muy bien. Vamos a ir viendo paso por paso y algunos conceptos, ¿sí? Muy bien, el Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico, ¿no? De la Iglesia Católica. Mayormente los concilios vienen a ser reuniones convocados por los pontífices, ¿ya? Convocados por el Papa. Convocados por el Papa, ¿ya? ¿Para qué? Para aprobar ciertos documentos para el bien de la Iglesia Católica. Aprobar documentos, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Mayormente, uno de los primeros concilios fue convocado por el Papa Juan XXIII, el 25 de enero de 1959. Juan XXIII es el que convocó al primer concilio papal. En los concilios, mayormente, ¿quiénes acuden? Acuden cardenales. Hoy en día acuden cardenales, pero en esos tiempos acudían sacerdotes. Acudían sacerdotes, ¿ya? Acudían sacerdotes. Los concilios tuvo gran relevancia dentro de la Iglesia Católica. Sí, gran relevancia, de gran importancia dentro de la Iglesia Católica, ¿ya? Porque se iban a aprobar documentos importantes para los cristianos, para los católicos, ¿ya? El concilio constó de 4 sesiones. Mayormente los concilios, chicos, los concilios mayormente duran 4 años. Duran 4 años los concilios. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el año de 1962. Pero él no pudo concluir. Este Papa no pudo concluir. No se cortó al intermedio prácticamente los concilios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al año que convocó el Papa a los concilios fallece, muere. ¿Ya? El 3 de junio de 1963 muere el Papa Juan XXIII. Muere el Papa Juan XXIII. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por el sucesor, que era Pablo VI. Pablo VI. Con Pablo VI se llega a terminar este concilio. Él lo llega a concluir este concilio. ¿Ya? El 8 de diciembre de 1965 lo llega a terminar. ¿Ya? En ese tiempo los concilios eran en la lengua oficial porque la mayoría hablaba el latín.
Y el latín era el idioma de suma importancia en aquellos tiempos, como hoy en día es el inglés, el latín. ¿Ya? El latín. Comparativamente, fue el concilio que contó con mayor y más diversas representaciones de lenguas, mayormente las etnias. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que asistían a los concilios trabajaban en comunidades y esas comunidades hablaban la lengua etnia. También había otra lengua, ¿no? Que ahí hablaban, ¿ya? Mayormente, en estos concilios asistían los sacerdotes conciliadores. ¿Qué quiere decir sacerdotes conciliadores? Eran sacerdotes que se dedicaban a la confesión, a reconciliar entre Dios y el hombre, entre Dios y el hombre. ¿Ya? ¿Para qué? Para que reconcilien o para que estén en constante comunicación con las otras religiones y con otros países. Con otros países. Muy bien. El concilio tiene objetivos. El concilio tiene metas. El concilio tiene propósitos. Tiene propósitos. Mayormente, los concilios, uno de sus propósitos, uno de sus objetivos es promover el desarrollo de la fe católica. Que el cristiano, que el católico no se desvíe de su fe, que siga intacta, que siga, ¿no? Hacia dónde quiere llegar, que no descuide su fe. Ese es un propósito de los concilios, cuidar y resguardar la fe de los cristianos. La fe de los cristianos. ¿Sí? Otro objetivo, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. Mejor dicho, ¿no? Que el cristiano, dice el Papa, mediante sus cartas, mediante las cartas aprobadas dentro de los concilios, que el cristiano tiene que ser prácticamente, ¿no? De ir de acuerdo con sus hechos, con sus acciones. No un cristiano usando mascarilla. Yo soy un buen hijo y por afuera soy ratero. No, eso no. El cristiano que tiene que ir de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a sus hechos. ¿Por qué? Porque con los hechos se predica mejor, dice el Papa. Con los hechos y con las acciones se predica mejor. Con el ejemplo, dice el Papa. Con el ejemplo se predica mejor. Sí, se predica mejor, ¿ya? Se predica mejor, ¿sí? Muy bien, otro objetivo. Adaptar a la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo. La iglesia tiene que predicar de acuerdo a las necesidades de una comunidad, de acuerdo a las necesidades de un pueblo. Tiene que predicar. Un ejemplo. Yo voy a Chavinillo y me pongo a predicar, pero no les voy a predicar de riqueza, porque ellos no van a saber de riqueza, de lujos, no van a saber de eso. Tengo que predicar de acuerdo al modo y a la realidad donde ellos viven. Donde ellos viven. Donde ellos viven. Yo no voy a predicar, ¿no? De lujo, de lujos, de riqueza, porque no lo van a entender. No lo van a entender. Y eso también nos pide el Papa mediante sus cartas aprobatorias en los concilios. En los concilios. ¿Ya? Muy bien. Otro. Lograr la mejor interrelación con las demás religiones. Se busca conciliar con las demás religiones, ya sea mormón, ya sea testigo de Jehová, ya sea evangélico, ya sea jesuita,
ya sea la religión que sea, conciliar, vivir en paz, estar en diálogo, estar en conversación con las demás religiones. Con las demás religiones. Ese es otro objetivo de los concilios. De los concilios, ¿ya? De los concilios, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Seguimos, a ver. Muy bien. El primer concilio fue el Concilio Vaticano I, llevado entre los años de 1869 a 1870. No había terminado debido a la suspensión impuesta por el estallido de la guerra franco-prusia. Este concilio del Vaticano I también quedó inconcluso. ¿Por qué? Porque se originó una guerra interna. ¿Entre quién se originó una guerra interna, chicos? Entre los soldados de los reyes, la guardia de los reyes, con los soldados del Vaticano. Los soldados del Vaticano, chicos, llevaban una preparación estricta en Prusia. En Prusia. Hablaban. ¿Y qué fue? Los soldados de los reyes atacaron a los soldados del Vaticano, del Papa. Y esto hizo prácticamente el Concilio del Vaticano I quede suspendido, quede en stand-by, se suspende hasta nuevo aviso, hasta nuevo aviso, hasta nuevo aviso. Algunos querían que se continuara este concilio, pero no fue así. Los sectores más liberales o modernistas dentro de la iglesia lo consideraban uno de los más importantes. ¿Por qué lo consideraban uno de los más importantes? Porque fue el primer concilio dentro de la iglesia católica. Dentro de la iglesia católica, ¿sí? Muy bien. Otros temas que se ven mayormente dentro de los concilios es la liturgia. Y cuando yo hablo de liturgia, me estoy refiriendo a la misa. Desde el momento que el sacerdote entra a celebrar la misa hasta el momento que termina la misa, la bendición. Si hay algún cambio en la liturgia, lo ven en los concilios. Y mediante mayoría de los cardenales se aprueba esto. Si hay algún cambio. Si hay algún cambio dentro de la liturgia. Sí, dentro de la liturgia, ¿ya? Muy bien. Seguimos, ¿ya? Siendo una de sus características más importantes la renovación y la tradición. En cambio, los sectores más conservadores, ¿qué quiere decir sectores más conservadores? Que prácticamente eran muy apegados a la tradición. Eran muy apegados a la tradición, ¿ya? Eran muy conservadores, mejor dicho, eran muy apegados a las enseñanzas bíblicas. A las enseñanzas bíblicas, ¿ya? A las enseñanzas bíblicas. Empezaron a entrar en contradicciones, empezaron a entrar en debates, empezaron a entrar en conflictos. No estaban ellos prácticamente de acuerdo con sus ideas de sus demás hermanos. No estaban de acuerdo. ¿Por qué tú dices esto? Si yo no comparto tu idea. ¿Por qué dices esto? Para un momentito. Tu idea es errónea, tu idea es equivocada. Empezaron a entrar en contradicciones. Y todo esto hizo que la Iglesia Católica encontrara una división interna a través de sus miembros. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con sus ideas, no estaban de acuerdo con sus ideales. No estaban de acuerdo con sus ideales, ¿ya? Muy bien, seguimos. Sus antecedentes, los dice, ¿no? A lo largo de los años de 1950, las investigaciones teológicas y bíblicas, ¿qué quiere decir teológicas? O teología, estudio y tratado de Dios. En esos tiempos eran los grandes estudiosos de la Biblia.
los grandes eruditos de la palabra de Dios, los grandes prácticamente sabios de la palabra de Dios, y hasta el día de hoy el Vaticano lo sigue conservando. El Vaticano tiene grandes estudiosos de la Biblia que se lo saben de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y de pies, de cabeza a pie, ¿no? Se lo saben, se lo saben. Pero en esos tiempos, chicos, empezó a entrar el pensamiento liberal, que comenzó también a dividir la iglesia. Si lo traemos a nuestra época, a nuestra actualidad, uno de los pensamientos liberales, por ejemplo, es, ¿no? ¿Qué te dice la sociedad? Que el aborto es normal. Pero ¿qué te dice la iglesia? Alto, no estoy de acuerdo con tu idea. El aborto es un asesinato, ¿no? ¿Qué te dice hoy en día la sociedad? Que es normal que el varón se case con varón y la mujer con mujer. Pero ¿qué te dice la iglesia? Alto, ¿no? Ese es prácticamente un pensamiento impuro, ¿no? Ese es un pensamiento liberal. En esos tiempos, los liberales ya comenzaban con sus ideologías, empezaban con sus pensamientos prácticamente a introducirse dentro de la iglesia. A introducirse dentro de la iglesia. Pero aparecieron grandes teólogos en esos tiempos que defendieron a través de sus enseñanzas, a través de sus teologías. Tenemos, por ejemplo, los grandes teólogos jesuitas. Los grandes teólogos jesuitas. Los teólogos jesuitas son los más preparados, chicos. ¿Ah? El Vaticano tiene grandes teólogos jesuitas. Grandes teólogos jesuitas. Tiene grandes teólogos jesuitas. Apareció Karl Rahner y John Murray, uno de los grandes teólogos jesuitas, que se habían venido esforzando por integrar la experiencia humana moderna con el dogma cristiano. ¿Qué quiere decir dogma cristiano? Que yo tengo que tener principios de mi fe católica. No confundamos con dogmas marianos. Ya hay dogmas marianos, ¿no? Inmaculada Concepción, Asunción al cielo, esos son dogmas marianos. Pero dogmas, mayormente cristianos, quiere decir principios. Principios, ¿ya? Principios, ¿sí? Principios, ¿ya? Muy bien. También aparecieron mayormente los teólogos dominicos de otra congregación, dominicos. Conga y Joseph Ratzinger. ¿Quién era Joseph Ratzinger? Que se le conoce mayormente con el Papa de Benedicto XVI, el Papa emérito, que hasta el día de hoy sigue vivo, que está en la Casa Santa Marta de Italia. Está ahí. El Papa Benedicto, más conocido como Joseph Ratzinger, era la mano derecha del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, ¿ya? Muy bien, que buscaban lo que veían como una comprensión más, ¿ves? Ellos mayormente se ajustaban a la tradición bíblica, a las enseñanzas bíblicas, eran muy apegados a las leyes. Eran muy apegados a las leyes, ¿ya? Eran muy apegados a las leyes, ¿sí? Muy bien. Un retorno a las fuentes y una actualización, al mismo tiempo los obispos de todo el mundo venían afrontando tremendos desafíos asociados al cambio político, social, económico y tecnológico. Hasta el día de hoy, chicos, mayormente en esos tiempos la iglesia se introducía mucho en la política, se metía mucho en la política, se metía mucho. Y trayendo a nuestros días, ¿tú crees que la iglesia sigue metida en la política? ¿Qué dirá Loyola Espinosa, que está muy serio ahí? ¿Qué dirá Loyola Espinosa, que me mira con cara de pocos amigos ahí, Loyola Espinosa, ¿no? ¿No, Loyola Espinosa? Ay, me aburre su clase, profesor, dice Loyola Espinosa, ¿no? A ver, Loyola Espinosa, activa tu audio. Loyola. Buenos días, profesor. Muy bien, ¿tú crees que el día de hoy la iglesia sigue ligado a la política? ¿Metida en la política? A ver,
¿Cuál es tu punto de vista, Loyola? ¿Ah? ¿Puede repetir, profesor, la pregunta? ¿Tú crees que el día de hoy, en nuestra época, la iglesia sigue ligado a la política? Mm, A ver. sí, Sí, creo. ¿por qué? A ver, ¿por qué? Tu punto de vista, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. A ver. A ver. ¿Nada? A ver, Usuriaga, usted. Yo diría que sí, profesor, ¿Son porque religiosas? recibe apoyo de los políticos, Recibe apoyo de los de una u políticos, otra dice, persona. ¿no? Muy bien su idea. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a preguntar a los que están apagadas sus cámaras, ¿ya? A ellos, ¿ya? A ver, chambillanos. Chambillanos. No está Chambi, ¿no? Lo ponemos falta, ¿ya? A ver, un momento. ¿Ah? ¿Por qué está apagada su cámara? A ver, chambillanos. ¿Tú crees que la iglesia sigue ligada a la política? Chambi. Sí, ¿Ah? profesor. ¿Por qué? Sí, sigue. ¿Cómo crees que está ligado a la política? ¿Por qué dices que sí? Porque creo que siempre es el mediador cuando hay problemas. Mediador, claro, mediador. No busca la conciliación, ¿ya? Muy bien, mayormente vamos a preguntar a los que están apagadas sus cámaras, ¿ya? A ellos vamos a preguntar, ¿sí? Muy bien, seguimos. ¿Ya? La iglesia sigue ligada a la política hoy en día, chicos, ¿ya? Sigue ligado a la política, ¿no? Mayormente busca, se podría decir, ¿no? Hace de intermedio, busca de conciliar, ¿no? Entre el pueblo y la política, busca conciliar, ya busca conciliar. Muy bien, seguimos. El Concilio Vaticano I, desarrollado casi un siglo antes, había sido interrumpido cuando el ejército italiano entró en Roma. A ver, Roma, chicos, Roma es un país. No vais a pensar que Roma es un país. Eso debemos saber por cultura. Roma es el país más pequeño. Roma, que está en Italia, es el país más pequeño. Usted dirá, no, el profesor Armando está loco, que le falta una cuerda. No, chicos. Dentro de la teología, yo tampoco no lo sabía. Cuando yo estudié teología, recién me enteré que Roma es un país pequeño. En Roma es donde vive el Vaticano, donde está el Vaticano, donde viven monjas, donde viven sacerdotes, misioneros, el Papa. Es un país pequeño. En ese tiempo, el ejército del gobierno invadió Roma, causó otra guerra interna dentro de Italia. Y por ese motivo se suspendió el Concilio del Vaticano I. Se suspendió por la guerra interna. ¿Sí? En los momentos finales de la unificación italiana, solo había concluido las deliberaciones relativas al papel del Papa. Solamente se había tratado el tema, la importancia del Papa dentro de la Iglesia Católica, dejando sin efecto los aspectos pastorales y dogmáticos concernientes al conjunto de la Iglesia. En los años de 1923 a 1924, el Papa Pío solicitó a los obispos su parecer sobre la convocación de algunos concilios ecuménicos, la importancia de los documentos dentro de los concilios. Él quería recopilar, el Papa Pío
quería terminarlo, mejor dicho, los concilios que han sido suspendidos, quería terminarlo. Y sobre la continuación del Vaticano I, y más de la mitad de estos habían dado un parecer positivo. El mismo Pío en 1948 a 1951, quien además formó comisiones preparatorias para el final, no se llevó a cabo. Él quería, mejor dicho, ¿no? En estos concilios el Papa Pío quería formar comisiones, comisiones conciliadores, comisiones que buscaban el diálogo con otras religiones, con otros países. Él quería formar esas comisiones, pero al final no se llevó a cabo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, chicos, ¿se entiende? A ver, hable. Sí, profesor. Muy bien. También tenemos los participantes que nos hablen los concilios vaticanos, dice, ¿no? Teniendo en consideración las 4 sesiones, participaron gran cantidad de obispos de todo el mundo. Pero había obispos que no eran invitados. Habían obispos que habían sido excluidos. Mayormente los obispos que provenían de países comunistas. Habían sido excluidos de las reuniones. Habían sido excluidos. Los obispos que venían de países comunistas. ¿Por qué? ¿Por qué dirán? Porque en esos tiempos los obispos comunistas estaban contagiados con las ideologías de los gobernantes comunistas. Estaban contagiados con los pensamientos de los comunistas. Y es por esa razón, cuando se reunía para los concilios, no los invitaban. Prácticamente no los invitaban. Algo de 200 obispos quedaron ausentes. Sí, quedaron ausentes. También tenemos mayormente el concilio de Calcedonia y el concilio de Trento. El concilio de Trento mayormente se llegó a ver ya temas de los cismas. ¿Han escuchado hablar de cismas? ¿Han escuchado hablar de cismas? A ver, ¿quién dice yo? ¿Han escuchado hablar de cismas? ¿Nada? ¿No han hecho con otros profesores en los cursos de religión? Eso se hace, chicos, ¿ah? De cismas, ¿sí? Se hace mayormente, ¿ah? ¿Ya? A ver, seguimos. Cismas, mayormente, vienen a ser divisiones dentro de la Iglesia Católica. Conflictos dentro de la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento veían ese tema. ¿Cómo podemos unificar la Iglesia para que no se peleen, para que no haya divisiones? Veían, eso es cisma, chicos. Conflicto dentro de la Iglesia Católica. ¿Ya? Muy bien, y en cuanto a catolicidad, pues fue la primera vez que participaron de modo sustancial los obispos europeos. Dice, ¿ah? Europeos. Pero las siguientes sesiones hubo más participación, incluso participaron algunos cardenales. Participaron. Hoy en día, mayormente en estas reuniones que convoca el Papa, participan cardenales, ya no participan sacerdotes. Ya no participan sacerdotes. Muy bien. Juan 23, mediante el pontificado de Juan 23, fueron ordenados obispos los diáconos. Los diáconos es la primera escalera
dentro del clérigo. Primero es diácono, de ahí viene sacerdote, de ahí viene obispo, de ahí viene presbítero y de ahí viene cardenal. Esos son los puntos. Pero ¿qué pasó en esos tiempos, chicos? El Papa Juan XXIII a los diáconos les ordenaba obispos. ¿Ves? Se salteaban, se pasaban de frente. De sacerdotes se salteaban de frente a obispos. Se salteaban. Ordenaba en esos tiempos, ¿ah? Era el modo de ordenar en esos tiempos. O si no, obispos pasaban a ser cardenales. No seguían la jerarquía de la iglesia. De frente se pasaban a ser cardenales. De frente. ¿Sí? Pero hubo congregaciones explícitas, hubo congregaciones que prácticamente se puede decir que se mantenían al margen. Eran los franciscanos y eran los dominicos de Santo Domingo de Guzmán. Los dominicos. ¿Qué decían los franciscanos? Alto, señor, alto, Santo Padre. Nosotros no queremos ser papa. Nosotros no queremos ser obispo. Nosotros no queremos ser cardenal. Nosotros no queremos ser cardenal. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros seguimos las leyes, las bases y los estatutos que nos enseñó San Francisco de Asís, de ser pobres, de vivir en la pobreza. Y si nosotros aceptamos algún cargo, prácticamente lo puede echar todo a perder. Por eso, papas, obispos, cardenales, no hay franciscanos, chicos, ¿ah? No aceptan ellos, no aceptan. Y los de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, decían, nuestro patrón, nuestro santo es misionero y nosotros estamos ligados a esa vida. No podemos aceptar ningún cargo. Por eso, ellos se mantenían al margen. Se mantenían como observadores solamente. Como observadores, ¿ya? Como observadores. Muy bien. A ver. En ese tiempo, el Papa comienza a nombrar o armar equipos de sacerdotes conciliadores. Para que puedan guiar, para que puedan dialogar, para que puedan conversar con otras religiones, hasta con los estados, hasta con los reyes. A ver, un momentito, chicos, ¿ya? A ver, voy a hacer cargar mi laptop. Un momentito, no vayan a salir, ¿ah? Sí, a ver, un momentito. Muy bien. Seguimos. Ya seguimos, ¿sí? Para prácticamente buscar el diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y las demás iglesias protestantes, para buscar un diálogo. Por eso querían formar sacerdotes conciliadores. Todo eso veían dentro de los concilios, ¿ya? Dentro de los concilios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, chicos. ¿Se entiende? A ver, hable. Muy bien, muy bien. Profesor. A ver, un momentito, chicos. Nos están pidiendo una captura de pantalla. Después alguien lo va a tomar, ¿ya? Sí, tenés que tomar. Nos piden a veces, chicos, para mandar al WhatsApp.
Para ver quién ha entrado. ¿Cuántos hemos entrado? 22 lo más, ¿no? ¿Cuántos entran a clase, chicos? Usted mayormente. Chambillanos. Menos 20, profesor. ¿Cuántos? 20. 20 entra, pues acá hay 22. O alguien ha faltado, o hay más. A ver, eso ya lo ven en el colegio. Pues nos piden la captura de pantalla. Muy bien, la primera sesión nos dice, ¿no? La primera sesión partió con la inauguración solemne en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de octubre de 1962, dirigidos por Juan XXIII, por el Papa Juan XXIII. Presidió una misa y una homilía muy pragmático y muy didáctico. En esa homilía, en esa misa, el Papa presentó una carta o un documento aprobado en los concilios llamado Gaudet Ecclesia. Gaudet Ecclesia. Es un documento que se había aprobado dentro de los concilios. Dentro de los concilios. ¿De qué trataba este documento? Mayormente trataba que la iglesia debe cuidar prácticamente la fe de los creyentes. Debe cuidar la fe de los creyentes. La fe de los creyentes. Y si la persona se alejó de Dios, si la persona prácticamente se alejó de la presencia de Dios, mostraba que Dios es un Dios bondadoso, que Dios es un Dios misericordioso. Mostraba. De eso trataba prácticamente esta carta. Y el Papa lo dio a conocer en la misa, a través de su homilía. A través de su homilía, Juan 23. Juan 23, ¿ya? Muy bien, chicos, nos queda menos de 2 minutos. Ya saben, termina esto y vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ya vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? ¿Sí? Vuelven a entrar, seguimos. Para el 13 de octubre se tenía programada la elección del porcentaje de miembros de las comisiones que correspondía nombrar a la asamblea conciliar, buscar quiénes iban a ser los padres conciliadores. La Secretaría General de los Concilios entregó entonces una lista con los nombres a un cardenal llamado Achillier. Este cardenal observó, lo verificó, ¿no? Lo verificó. Tras recibir una solicitud de un grupo de obispos franceses y alemanes, solicitó al Consejo de la Presidencia más tiempo, postergar, para que les permita observar y tener una buena elección. Tener una buena elección. Y el 16 de octubre, y tras los recuentos, los votos e intervenciones sobre el cual la mayoría sería tomada en cuenta, se eligieron a los miembros respectivos de las comisiones. Se llegó a formar las comisiones. Se llegó a formar las comisiones, ¿ya? A ver, chicos, nos queda menos de 1 minuto. Vamos a esperar que termine este minuto, ¿ya? Vuelven a entrar a la plataforma con el mismo código. No, Carnero González. Ahí está Carnero González. Está triste usted, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién le hizo daño? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ahí, Carnero González, ahí. Chambillanos también está triste. ¿Qué pasó ahí, Chambillanos? ¿Por quién lloró? ¿Ah? Por nadie, dice Chambillanos. Por nadie, por nadie. María Zuriaga se esconde. No, no se salva también, ¿ah? María Zuriaga, Salvador, ¿no? Salvador. Vuelven a entrar a la plataforma, chicos. Ya vamos, nos quedan solamente 4 hojitas, ¿ya? Para terminar.